Un saludo muy especial. Vamos a iniciar ya la última sesión clínica y académica de nuestro Simposio Internacional de Pediatría. De verdad que estos días han constituido un recorrido por las fronteras del conocimiento pediátrico, de la mano de distinguidísimos profesores de la especialidad de distintos países que nos han acompañado y que nos han permitido un nivel importante de actualización en nuestra bellísima especialidad. Hoy tengo el honor de coordinar esta última sesión académica y quiero presentarles al profesor Pablo Sánchez. El doctor Sánchez es pediatra, neonatólogo e infectólogo, investigador principal en el Instituto de Investigación Perinatal y profesor de pediatría en la Universidad de Ohio. Es el director de investigación clínica del área de neonatología en el Nationwide Children's Hospital. Sus áreas de interés investigativo son infecciones peri y neonatales y antibiótico-terapia. Actualmente es integrante del Comité Consultor sobre Enfermedades Infecciosas en Pediatría y autor de más de 100 publicaciones científicas. Bienvenido, profesor Sánchez, con su conferencia titulada Acortamiento de la duración de la terapia antibiótica empírica para la posible sepsis de inicio temprano en la UCI neonatal. Bienvenido, profesor. Gracias. Buenos días. Otra vez le quiero dar gracias a los organizadores para que me han invitado a esta gran ciudad muy encantadora y muchísimas gracias a poder volver a Colombia, que ustedes colombianos sin duda también son encantadores. Muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy sobre el acortamiento de antibióticos y no tengo ningún conflicto. Y los objetivos de hoy van a ser voy a hablar sobre antibiotic stewardship, el uso racional de antibióticos y también explicarle lo que es, explicarle las consecuencias adversas que pueden causar, que están asociados con uso de antibióticos en niños particularmente prematuros y también cómo podemos disminuir el uso de antibióticos en la UCI neonatal. Antibiotic stewardship, esa palabra en los Estados Unidos fue usada la primera vez en el 1996 por dos infectólogos de adultos, Gerding y McGowan, que estaban trabajando y siguen trabajando en Emory University, es un centro académico de Atlanta. Y la definición de stewardship es seleccionar el mejor antibiótico, saber la dosis que mejor trata la infección y también la duración del antibiótico para mejorar el outcome clínico de nuestros pacientes y disminuyendo la toxicidad y también disminuir la posibilidad del desarrollo de resistencia. Así que stewardship, el uso racional de antibióticos, no solamente en nuestra UCI neonatal, en el newborn nursery, en la planta de pediatría, pero en el mundo entero, es para mejorar el uso de nuestros antibióticos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos querer disminuir estos antibióticos? Bueno, el antibiótico afecta el microbioma de nosotros y de nuestros lactantes que están en la UCI neonatal. Y con eso se ha asociado el uso en duración de 5 o más días en niños prematuros en la UCI neonatal, con enterocolitis, con mortalidad, con sepsis tardía,
y con el compósito de sepsis tardía, enterocolitis o mortalidad. También y recientemente de China hubo un estudio que el uso también de antibióticos prolongado estuvo asociado con una displasia broncopulmonar, que como neonatólogos es algo que queremos prevenir, retinopatía y también el desarrollo de estos niños prematuros. Y también, sin duda, el uso de antibióticos está asociado con infecciones de cándida y, claro, el desarrollo de resistencia. Pero también en niños de términos, no solamente pueden estar colonizados con cepas que son multiresistentes, pero el uso de antibióticos muchas veces en estos niños de términos requieren que estos bebés vayan a la UCI neonatal separados de la madre. Muchos de ellos entonces tienen problemas con, las mujeres tienen problemas con la lactancia. Está asociado con wheezing hasta los 12 meses y este cambio en el microbioma en los intestinos está asociado con problemas inflamatorios de los intestinos, con autismo, que es una asociación interesantísima, y ahora están haciendo estudios sobre dándole trasplante fecal a niños con autismo para ver si mejora. Y también, claro, la toxicidad posiblemente de algunos de nuestros antibióticos, con sordera de los aminoglicósidos o vancomicina y también con problemas renales y otros. Así que es importante tratar de disminuir el uso. Y este estudio de la Red Canadiense de Neonatos fue un estudio retrospectivo de menos 29 semanas y el uso de antibióticos fue asociado con los niños que habían recibido más antibióticos durante su estancia en la UCI neonatal tenían más problemas del desarrollo y también problemas de desarrollo y mortalidad a los 18-21 meses. Así que es algo que es importante y es importante tratar de prevenir el del desarrollo de resistencia. Y esto es una prioridad internacional. Así que, y sabemos que el uso de antibióticos, el tipo de antibióticos que usamos en la UCI neonatal está asociado con el tipo de organismos, de cepas que colonizan y infectan estos niños en la UCI neonatal. Y también con el patrón de la resistencia también. Así que, y se usa muchísimo. Ustedes saben, si trabajan en la UCI neonatal, saben que todo el uso que se está usando, que tenemos. Y este fue un estudio global. Nosotros, Pavel Prusakov y Debbie Goff ahí en la foto, al lado de Semmelweis, el padre del lavado de manos. Hicimos este estudio y algunos centros aquí de Colombia también participaron. Muchas gracias. Alejandro Díaz en Colombia y otros también nos ayudaron. Así que colectamos datos en el uso de antibióticos en el 1 de julio de 2019. Y ese es el cumpleaños de Ignaz Semmelweis. Así que yo quería hacerlo ese día. Y ven que 26% de niños en 84 UCI neonatales estaban recibiendo ese antibiótico ese día. Y las razones más frecuentes eran por el rule-out sepsis y sepsis por cultivo negativo. Lo importante del estudio es que enseñamos que los centros que tenían un programa de stewardship usaban menos antibióticos. La importancia de evaluar el uso de antibióticos en todas sus UCI neonatales, porque todos nosotros podemos hacer mejor en el uso de antibióticos, pero también hacer cosas mejores en nuestra vida. Así que estuve muy contento con eso. Y este programa de stewardship se está usando aquí también en Latinoamérica. Este es el estudio de Soledad Ursúa, que es neonatóloga y también hace infectología en Chile. Y ella
desarrolló protocolos y vio el uso de vancomicina que bajó muchísimo, el uso de la cefalosporina de tercera clase bajó muchísimo y la cándida desapareció de su UCI neonatal. Así que es posible en todos los lugares. Y aquí en Colombia hay un estudio recientemente que Ángela Hoyos de Bogotá usó la base de datos de Epic Latino y vieron de 2015 a 2022 el uso de antibióticos en 32 UCI neonatales en Latinoamérica y en el Caribe. Y vio que había mucha variabilidad en el uso de antibióticos y en los diferentes centros. Y la UCI que usaba menos antibióticos, solamente usaba antibióticos si tenía síntomas clínicos el bebé y tenía pruebas de laboratorio anormales. Y si los cultivos eran estériles, los antibióticos se paraban dentro de 24 a 72 horas. Y era muy raro en esta UCI continuar los antibióticos más de este tiempo. Yo creo que esta UCI también puede mejorar más, porque como les voy a decir, se pueden parar al principio a las 24 horas también. Y los antibióticos se estaban descontinuando si los síntomas desaparecían, o si no 2 o 3 días después, no importaba la duración que habían tenido. Así que hay mucho que hacer. Les quiero contar lo que nosotros hicimos cuando yo estuve en Dallas. Antes de ir a Columbus, yo estuve 25 años en la UC Parkland en Dallas, en la Universidad de Texas. Y aquí está el fellow J.B. Canty abajo. A ver si enseña esto. No, aquí no trabaja. Pero J.B. Canty era neonatólogo y infectólogo. Él fue a Dallas como un fellow de infectología y yo le dije, JB, si tú de verdad quieres, de verdad te gustan las infecciones neonatales, congénitas, debes ser neonatólogo también. Y siguió mi consejo y ahora es infectólogo y neonatólogo. Y él hizo este estudio con Philip Wozniak, que era un estudiante de medicina. Y lo que hicimos, ver el uso de antibióticos por un año. Decidimos que íbamos a parar los antibióticos en ese tiempo si los cultivos eran negativos a las 48 horas. Si íbamos a tratar para neumonía, íbamos a parar los antibióticos después de 5 días. Y si estaban tratando por sepsis por cultivo negativo, también limitar el uso de antibióticos por 5 días. Y aquí ven que no el 48-hour rule-out, y también con todo esto con un timeout. Y mejoró mucho, al 95% estaban parando los antibióticos a las 48 horas. Y te digo que el programa de stewardship del hospital, afuera de la UCI neonatal, los adultos, no estaban contentos que íbamos a parar antibióticos por las 48 horas. Y le dije, salgan de mi UCI neonatal porque esto hay que hacerlo. Y entonces para los cursos de neumonía por 5 días mejoramos hasta 62 horas y cultivo negativo por 62 horas. Todavía se puede mejorar y como le digo, siempre podemos mejorar en todo. Pero esto resultó en una reducción de 27% en el uso de antibióticos en la UCI neonatal de nosotros. Y la otra cosa importante de estos estudios que hicimos en Dallas enseñó que cada día adicional del uso de antibióticos aumentaba el riesgo del bebé desarrollar enterocolitis, sepsis tardía o mortalidad. Así que cada día que le damos antibióticos a estos niños prematuros de menos de 32 semanas, cambia el microbioma y está asociado con consecuencias adversas. Así que no es suficiente decir, bueno, solamente lo voy a tratar por 48 horas, 72 horas, 5 días, 7 días, 10 días, que la verdad la mayoría de ellos no sé de dónde sacaron esos días. Pero cada día es importante y si se puede tratar los menos días posible, efectivamente se debe de tratar por menos días. Me mudé a Columbus
Nationwide Children's y Ohio State. Y en el 2013, aquí está el hospital de niños. El que quiera visitar, dímelo, pueden visitar y estar con nosotros cuando quieran. Tenemos 9 UCIs neonatales en Columbus y hacemos stewardship en las 9. Y lo que en principio hicimos, además de parar el uso de vancomicina empíricamente en sepsis tardía, que no lo voy a discutir hoy, pero decidimos parar antibióticos después de 24 horas para sepsis temprano. En 2019 hice el Neonatal Antimicrobial Stewardship Program, así que teníamos un grupo de infectólogos. Yo era el infectólogo pediátrico, pero neonatólogos y también farmacéuticos que recomendamos. Tenemos reuniones revisamos los antibióticos cada lunes y jueves y el grupo entero nos reunimos cada mes para discutir qué podemos mejorar el uso de antibióticos. Y lo que al principio hicimos, que para los recién nacidos que fueron evaluados por sepsis, si el cultivo era negativo a las 24 horas, le íbamos a parar la ampicilina y gentamicina. Usamos ampicilina cada 12 horas por 2 dosis y gentamicina una vez al día, menos de 28 semanas, claro, son cada 48 horas. Y con un timeout para ver si el bebé estaba sano, estaba mejorando y lo que estaba pasando no era por una sepsis. Y habíamos visto que los cultivos positivos para bacteria crecían dentro de 24 horas. Así que con eso comparamos los 24 horas rule-out a 48 horas y claramente vimos que la duración de antibióticos era menos, pero muy importante, no vimos que aumentaba el uso, que estos bebés empezaran los antibióticos en los próximos 7 días y la mortalidad estuvo igual. Así que el antibióticos empezados para sospecha por sepsis temprano se pueden descontinuar con un timeout a las 24 horas en niños, no solamente en la UCI neonatal, pero también lo estamos haciendo en el Normal Newborn Nursery. Así que le damos una dosis de gentamicina, 2 de ampicilina y se lo paramos. Y muchos de ellos se pueden ir para la casa más temprano con la madre también. Y el uso de ampicilina en la UCI neonatal vimos que disminuyó por un 30%. Entonces, esto mismo también ha sido reportado de una UCI neonatal de Virginia. David Kaufman es un neonatólogo, amigo mío. Le pregunté por qué lo estaba haciendo y me dijo, bueno, es que tú lo estás haciendo, lo recomiendas, así que decidimos hacerlo. Y lo reportaron en niños de menos de 35 semanas en su UCI neonatal. En 2019, solamente se planeaba usar antibióticos para un rule-out, cambiaron a 24 horas. Y lo que vieron que el uso de antibióticos disminuyó y con seguridad. Estos niños que se les paró los antibióticos a las 24 horas no estuvieron evaluados por sepsis más frecuente en los próximos 7 días. Las cepas, los patógenos, crecieron todos en menos de 24 horas. Así que implementando un 24-hour, un antibióticos por 24 horas con un rule-out negativo, disminuyó los antibióticos 77% en recién nacidos menos de 35 semanas, edad gestacional. ¿Y qué es lo que hacemos para la evaluación de estos bebés al nacer? Y esto es de la Academia de Pediatría del Comité del Fetus y Recién Nacido, por Karen Popola y ese grupo. Y hay varias opciones. La opción aquí en la izquierda es lo que se estaba usando antes, 2010, que todos los bebés, claro, si tienen síntomas, se les evalúan y se les empiezan antibióticos.
Pero si no tienen síntomas, en ese tiempo, si la madre había tenido fiebre, coriomionitis, en todo se le empezaban antibióticos. Y entonces el lado derecho era solamente darle antibióticos a estos bebés si tienen síntomas, y si no tienen síntomas, pero hay otros factores de riesgos, solamente vigilarlo más. Lo que está usando mucho ahora en los Estados Unidos es la calculadora para ver la probabilidad de este bebé no tener cultivo positivo. Se está usando y se ha visto que que hemos disminuido el uso de antibióticos en estos niños, no solamente en la UCI neonatal, pero también en el Normal Newborn Nursery. Lo interesante es que hubo un estudio recientemente de aquí de Bogotá, que hubo poco, el uso de la calculadora comparando cultivos positivos en su UCI, no pudieron predecir bien usando la calculadora. La calculadora fue estudiada solamente en los Estados Unidos. Y hay que ver cómo esto trabaja en otros países, en otros lugares afuera de los Estados Unidos. Y yo digo que la calculadora solamente es una probabilidad. Si uno usa la calculadora y dicen que no empieza antibióticos, pero el bebé no se ve bien y usted piensa que hay un sospecho, empiezan los antibióticos porque queremos tratarlo antes que venga un sepsis fulminante. Pero lo importante es si empieza antibióticos y tiene un cuadro que no es sepsis, párenlo. Y se pueden parar a las 24 horas con sepsis temprano. En los niños de menos de 34 semanas también estamos disminuyendo el uso de antibióticos por factores de riesgo. Si la madre ha tenido el parto por preeclampsia, por indicaciones maternas, cesárea, sin ruptura membrana, sin contracciones, que entonces solamente vigilamos al bebé sin usar los antibióticos. Otra vez, empezar antibióticos, si tú sospechas la sepsis, es importante, pero es importante pararlos. Pero entonces está el hemograma, el CRP, la procalcitonin, IL-6, todo el mundo quiere este marcador que nos va a decir este cultivo es positivo. La cosa es que ninguno de ellos tiene una sensibilidad muy buena, aunque la especificidad es alta. Y lo importante saber es que no sirven. Y J.B. Canty, mi fellow, ha escrito que esto es un hazardous waste, no vale la pena. Y los biomarcadores no sirven, no los usen, yo no los uso, no los recomiendo. Así que, y el uso de ampicilina, gentamicina sigue lo que usamos, aunque sin duda cuando uno tiene una sepsis fulminante, estamos viendo más gram negativos resistentes, y entonces sí, en esos casos, especialmente si no puedes rule out una meningitis, entonces cuando se usa la tercera generación, cuarta generación de cefalosporina o meropenem. Así que el tratamiento empírico para gram negativos, hacer la punción lumbar para saber si este bebé tiene meningitis, porque si no tiene meningitis no es necesario usar la cefalosporina o el meropenem. Y acuérdense que estamos usando mucho la piperacillin tazobactam y eso no cruza al sistema nervioso central. ¿Y por qué no usamos rutinariamente esto? Y estos antibióticos, las cefalosporinas y meropenem, de verdad causan muchos problemas de la microbiota. Y este estudio es viejo, pero enseñó que los recién nacidos que se usaba cefotaxima tenían una alta mortalidad. Y en este estudio, también es viejo, pero yo creo que este estudio es muy importante, un estudio prospectivo, en 2 UCI neonatales por 6 meses usaron penicilina y tobramicina. Otra UCI neonatal usaban amoxicilina, que en Europa tienen intravenosa, o cefotaxima. Y después de los 6 meses cambiaron. Y lo que se vio es que cuando se usaba la cefotaxima tenían más infecciones por Enterobacter, tenían más resistencia. Así que otra vez, el tipo de antibióticos que usamos resulta en el tipo de resistencias que vemos en nuestras UCI neonatales, en nuestros patógenos.
muchos de estos niños recién nacidos se hacen tratamiento por neumonía y claro, los cultivos muchas veces son negativos. Así que lo que nosotros hemos recomendado ha sido 5 días. Y este estudio de Zachary Leavold, que es un estudiante de OSU, ahora va a empezar a estudiar medicina, y decidimos el programa de stewardship que íbamos a tratar solamente por 5 días. 88% de estos de tratamiento por neumonía con cultivos de sangre negativo solamente se usaron 5 días con un timeout. Y el fallo solamente un 3%, que es lo que se espera de todas maneras. Así que también estamos disminuyendo el uso en esos. Por cultivo negativo, culture negative sepsis, si de verdad existe, ni sé. ¿Y por qué? Bueno, claro, si la madre o el bebé ha recibido antibióticos antes de obtener los cultivos, es posible que los cultivos sí sean negativos, aunque si la madre ha recibido antibióticos y el cultivo es negativo en el bebé, eso es lo que queremos. Por eso damos profilaxis durante el parto para prevenir Streptococcus, cultivos positivos por Streptococcus grupo B. Algunos organismos pueden ser difíciles, como ureaplasma, Mycoplasma hominis, que pueden causar meningitis en nuestros recién nacidos y lactantes. Pero tenemos que optimizar nuestra evaluación. Hay que colectar la sangre por lo menos 1 mililitro, hacer cultivo en la orina después de 72 horas y también evaluar el líquido encefalorraquídeo en estos bebés. Otra vez, los marcadores de inflamación no hacen la diagnosis de sepsis, así que no lo usen para continuar sus antibióticos. Y también, como hablé los otros días, piensen de virus. Así que, ¿qué estamos haciendo ahora? What now? Nosotros hemos creado un Neonatal ASP Bundle, así que para sepsis temprano, ampicilina, gentamicina por 24 horas con un timeout para ver si se debe de continuar o parar los antibióticos. Para sepsis tardía, 36 horas con un timeout. Las cepas para sepsis tardía crecen en 24 o 36 horas. Y los antibióticos, cuando uno para los antibióticos, el antibiótico no se desaparece de la sangre. Se ha enseñado que la ampicilina dura por más de un día después que se le para. La dosis que usamos es bastante alta y se ha notado que los antibióticos persisten en la sangre de nuestros bebés, que se los damos para más de 12 o 24 horas. Así que tenemos tiempo, si el cultivo crece a las 25 o 28 horas, empezarlo otra vez. Hemos parado el uso de amalcomicina rutinariamente, usamos nafcilina, también para sepsis con cultivo negativo, 5 días, pero tenemos un order set para que piensen evaluarlo para herpes, evaluarlo para enterovirus, para ecovirus, citomegalovirus. Y si el cultivo es positivo, solamente le damos 7 días si no tienen meningitis. Y para infección urinaria y también neumonía, 5 días. Y para enterocolitis enterocolitis necrotizantes, solamente también hacemos 7 días. Así que quiero terminar para decir que todas sus UCIs neonatales tienen que tener un programa de stewardship. Y hay que seguir la educación, hay que seguir evaluando el uso prospectivamente y hay que colaborar con diferentes especialidades y con sus infectólogos. Y enséñale, los neonatólogos tienen que enseñar a los infectólogos que hay otras cosas que pueden causar sepsis en estos bebés. Y incorporar el stewardship en nuestra UCI neonatal para mejorar el outcome de nuestros bebés. Muchísimas gracias.